Los contratos internacionales de compraventa de mercancías. Recomendaciones a considerar. En ocasiones las empresas, principalmente las pequeñas, empiezan a exportar sus productos sin antes conocer y comprender el conjunto de disposiciones legales que se aplican en el comercio internacional, así como el contenido y alcance de los diversos contratos, que de una forma u otra tendrán que efectuar para llevar a cabo un fin, lo cual hace difícil advertir los problemas jurídicos que pueden presentarse en una operación de esta naturaleza. La finalidad de este video es presentar algunas recomendaciones que se deben de considerar para la comprensión y elaboración de los contratos de compraventa internacional. En la primera parte se abordará el concepto de contrato internacional de compraventa, así como el de las partes contratantes. En la segunda parte se señalarán las consideraciones preliminares como son negociación, establecimiento, comunicación, idioma, derecho aplicable, Convención de Viena de 1980, así como la forma del contrato. En la última parte se abordará el modelo del contrato internacional propuesto por ProMéxico. En el comercio internacional, el contrato de compraventa es una figura legal necesaria para llevar a cabo una transacción seria y ordenada. El contrato delimita obligaciones y responsabilidades de forma que tanto comprador como vendedor están claros en lo pactado, lo cual evita malos entendidos. Si bien el contrato no es una garantía de pago para el exportador o importador, sí es un instrumento útil para superar las barreras culturales e idiomáticas que pueden afectar el buen resultado del negocio. De acuerdo con la experiencia, aunque el contrato de compraventa internacional constituye la principal fuente del derecho comercial internacional, en la práctica es el menos formal y a menudo muy mal negociado entre las partes. Con frecuencia, los exportadores e importadores apenas se ponen de acuerdo con respecto a lo que debe ser transado y a las condiciones básicas de la transacción. Y entrando en materia, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil Federal Mexicano en el artículo 1792, el convenio es un acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. En el artículo 1793 de esta misma legislación se establece que los contratos son los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos. Con estas definiciones en mente mencionaremos qué se entiende por contrato de compraventa de mercancías. Este es el acuerdo de voluntades entre dos personas mediante el cual una llamada vendedora y establecida en un país determinado se obliga a entregar material en cantidad o volumen a otra denominada compradora, establecida en otro país, y que se obliga a pagar un precio por dichos bienes en los términos y condiciones convenidos entre ambas partes. Ahora bien, ¿quiénes son las partes contratantes? Jurídicamente son las personas físicas y las morales. El carácter de internacional de los contratos se los da el hecho de que las partes estén ubicadas en distintos países. Cada entidad mercantil actuará a través de su representante legal que se acredita mediante un poder notarial. Si una de las partes contratantes no puede acreditar su legítima representación mediante un poder notarial, se puede exigir la acreditación por medio de 1. Documento oficial como identificación fiscal o tax ID. 2. El cotejo de firmas a través de la legalización o de la apostilla. Y 3. Efectuando una inspección ocular en forma personal en el lugar de destino de las mercancías a fin de verificar la existencia de esa compañía y su legal representación. Es de importante valor contar en una exportación con un contrato de compraventa internacional de mercancías, debido a que en las operaciones de comercio internacional, al igual que en las nacionales, el contrato de compraventa constituye la base legal que obliga al comprador y al vendedor a cumplir con las estipulaciones previstas en el mismo. Pero como en las transacciones internacionales las partes generalmente tienen sus establecimientos en países diferentes, las normas legales que regirán la ejecución y cumplimiento del contrato necesariamente tendrán que ser más complejas que en las que se aplica a un contrato doméstico, en donde solo habrá que tomar en cuenta la legislación nacional. Volviendo al tema de las consideraciones preliminares, se puede entender que la negociación es una etapa previa a la celebración del contrato de compraventa internacional. Se da a través de una serie de encuentros, comunicaciones, intercambio de opiniones, propuestas y contrapropuestas. Por lo que se refiere al establecimiento, para que un contrato de compraventa se pueda considerar de orden internacional o celebrado en el ámbito internacional, las partes contratantes deben de tener sus respectivos establecimientos en distintos países, criterio que es recogido en el derecho convencional internacional,
relativo a los contratos internacionales y que figura en la Convención de Viena de 1980 como requisito esencial para su ámbito de aplicación. Y respecto a la comunicación, según lo establecido en la Convención de Viena de 1980, en su artículo 13 señala que a los efectos de la presente convención, la expresión por escrito comprende el telegrama y el telex, instrumentos que con el paso de los años nos resultan obsoletos, imprácticos y que han caído en el desuso casi total, motivo por el que debemos emplear la tecnología actual cuando sea necesario, incluso dando cumplimiento al contrato cuando así haya quedado establecido en una o algunas de sus cláusulas y sin que la falta de su mención en el precepto citado provoque algún problema. Tocando el tema del idioma, en una venta en un país de nuestra misma lengua, un vocablo puede tener una acepción totalmente distinta al significado que tiene en nuestro país. Si nuestra contraparte mercantil está establecida en otro país con diferente idioma al nuestro, se permite que la negociación, elaboración y celebración del contrato se haga en un solo idioma, y sea el del natural de la contraparte, el propio del lugar donde estamos establecidos o en un tercer idioma como el inglés. Si bien es posible contar con un contrato en dos idiomas, esto podría complicar a las partes en su formación, celebración y en los efectos que de él deriven. Si el contrato se elabora en dos idiomas, es necesario además tener una cláusula de preferencia de interpretación del idioma y comúnmente es el de la parte que ejerza mayor poder de negociación y la otra tendrá que ceder en este punto. Siguiendo con las consideraciones preliminares, revisemos ahora el derecho aplicable. La Convención de Viena de 1980 es reconocida como el ordenamiento idóneo a aplicar en los contratos mercantiles debido a que es una contundente solución a una compleja figura del derecho internacional privado llamado conflicto de leyes en el espacio o derecho conflictual. Una vez invocada en el contrato por las partes como derecho aplicable o que conforme a la regla general del ámbito de aplicación tendrá ese carácter, aún en los contratos que no se celebren de manera escrita, regirá el contrato y a las partes contratantes con respecto a las obligaciones y prestaciones que de él deriven. La Convención de Viena de 1980, en su artículo primero, establece dos requisitos para que se aplique el contrato de compraventa internacional de mercaderías, según la Convención de las Naciones Unidas. Primero, las partes deben de tener su establecimiento en países diferentes y segundo, los países deberán ser miembros de la Convención, haberla suscrito y ratificado, así como adherido a ella y estar vigente en ambos países. En cuanto a las formas del contrato, para la Convención de Viena de 1980, se establece en el artículo 11 que el contrato de compraventa no tendrá que celebrarse ni elaborarse por escrito y no tendrá ningún otro requisito de forma. Se recomienda que luego de un mutuo acuerdo en el texto final, se suscriba en forma autógrafa, de manera presencial de ser esto posible, o por servicios de mensajería en su caso, pero que obre un texto original en poder de cada una de las partes contratantes. Lex mercatoria. En español, lex mercatoria significa usos y prácticas de comercio internacional. Su objetivo es determinar la transmisión del riesgo respecto de las mercancías entre vendedor y comprador, basándose en los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional, conocida también por sus siglas CCI. El Incoterm debe ser elegido en relación con el precio negociado, medio de transporte, contrato de seguros para las mercancías, etc. Los Incoterms por su uso son de naturaleza facultativa. Esto es, no son obligatorios en términos de alguna ley nacional o tratado internacional, pero sí lo son en el momento en que las partes lo pactan dentro de su contrato. Otros ejemplos de lex mercatoria son las prácticas y usos uniformes para créditos documentarios e identificados como UCP 600, mecanismo privilegiado de pago del precio de las mercancías en la compraventa internacional. Principios UNIDROIT de 1994 son un conjunto de reglas aplicables a los contratos mercantiles en el ámbito internacional con una doble ventaja. Por un lado, se pueden incluir en el contrato conjuntamente con la Convención de Viena de 1980 y por otro, en otro tipo de contratos comerciales de orden internacional se pueden designar como ley aplicable sin necesidad de recurrir en un momento dado a la legislación nacional de una u otra parte contratante. En una operación eventual no es indispensable elaborar un contrato. Sin embargo, se recomienda dejar asentado por escrito las condiciones de compraventa a través de una factura pro forma, una carta de intención,
una orden de renta o una orden de compra. Sin embargo, cuando la operación es más duradera y de mayor envergadura, normalmente se deben de fijar las consideraciones de un contrato. Sería muy conveniente establecer criterios fijos dentro de los elementos de un contrato. Esto debido a que para toda relación y todo producto se establece un contrato diferente, es decir, hay un contrato de acuerdo a la alternativa comercial y al producto que estamos refiriendo. Claramente no es lo mismo exportar un bien de capital que un producto perecedero. En este sentido, los elementos de un contrato son muchos y variados y dependen mucho del tipo de relación comercial. En términos de forma de contrato, se tienen tres tipos: el contrato escrito, el contrato oral y el contrato por default. ¿Quién debe redactar el contrato de compraventa internacional de mercaderías? No existe ninguna regla al respecto, es decir, que cualquiera de las partes puede proponer el contrato. Sin embargo, es recomendable elaborar un proyecto y proponerlo a su contraparte, una vez que se cuenten con los términos y condiciones de la operación. Por otro lado, ¿es necesario celebrar el contrato ante una autoridad o fedatario público? No, no es necesario, ya que de acuerdo con la naturaleza del contrato, que es de índole privado y tomando en cuenta que la voluntad de las partes es la ley suprema del contrato, con el simple hecho de que sea suscrito o firmado por las partes que intervienen en él, es suficiente. En este sentido, se puede concluir que la voluntad es la suprema ley de los contratos. ¿Cuál es la estructura del contrato de compraventa internacional de mercaderías? Por lo que se refiere a la estructura de los contratos, no existe disposición legal alguna al respecto, pero la práctica y la costumbre indican que todo convenio o contrato debe de contener por lo menos encabezado, declaraciones o antecedentes, definiciones y clausulado. Se entiende que el encabezado o proemio es la parte que aparece a la cabeza de la primera página del documento. En ella se anota el tipo de contrato u operación jurídica a celebrar, en este caso compraventa, y nombre de las partes, ya sea esta una persona moral o física que interviene. Por lo que se refiere a las declaraciones o antecedentes, estas son las partes donde se asienta en forma concisa los datos de cada una de las empresas respecto de la constitución y representante legal, el cual debe de contar con las facultades suficientes para poderse obligar en nombre de su representada. Se recomienda anexar los documentos por medio de los cuales se acredite la constitución de las empresas contratantes, así como las personas que acrediten la representación de las mismas. La parte de las definiciones es opcional en el contrato. En esta parte se precisa el significado que deberá darse a ciertos términos, principalmente de tipo técnico. El clausulado son todos los compromisos entre las partes, es decir, derechos y obligaciones entre comprador y vendedor. El tipo de cláusulas que pueden integrar un contrato de compraventa internacional de mercaderías son las cláusulas esenciales. Son las que determinan la función y consecuencias del contrato, sin las cuales no se generan los efectos perseguidos. Estas se referirán al menos a la obligación del vendedor de entregar las mercancías y del comprador de pagar el precio. Las cláusulas naturales son consecuencia del tipo de acuerdo que se celebra y se tienen por supuestas aun cuando no figuren en el cuerpo del contrato, mismas que se describen en un ordenamiento jurídico y o en usos y costumbres de comercio internacional. Es importante estar consciente de que todo lo no expresado y que sea consecuencia natural del contrato o de los usos adoptados se regirá por lo dispuesto en las leyes o usos respectivos. Por último, las cláusulas accidentales son aquellas que acuerdan las partes y no sean contempladas en la ley y o en usos y costumbres de comercio internacional. La única limitación es que no vayan contra disposiciones de orden público o de carácter prohibitivo. Se recomienda además el uso de anexos que podrán ser modificados o sustituidos mediante fórmulas previstas en el mismo contrato que no hagan necesaria la presencia de las autoridades negociadoras ni impliquen modificaciones sustanciales a los principales intereses de las partes. Como podemos observar en la primera cláusula del modelo de contrato propuesto por ProMéxico, la cláusula número 1 hace alusión al objeto del contrato. En esta sección es muy importante que se describa la mercancía de forma clara y exacta. El nombre de la mercancía debe ser inscrito con las siguientes características: el nombre comercial y nombre técnico, el país de origen, el nombre del fabricante y las características del producto.
Continuando con la cláusula número 1, es indispensable contar con un método de identificación de cantidad. Para ello será necesario identificar exacta y específicamente la cantidad de mercancías, así como señalar si se aplicará una cláusula de más o menos, sobre todo cuando se trata de mercancías a granel. Por otro lado, se deberá identificar el tipo de peso, ya sea neto, total, comercial o teórico. En una negociación, debe considerar el valor de producción y los costos indirectos. Es importante definir el plazo que requiere el vendedor para entregar el bien o servicio. Además, se debe de considerar el lugar de entrega del bien, en la planta, a la orilla del barco, en el aeropuerto, en las bodegas del comprador, etc. Toda mercancía que viaja al exterior está expuesta a riesgos, en especial si es perecedera. Por esta razón, es importante definir quién asumirá estos riesgos en caso de daño a las mercancías. Por la parte financiera, cabe la posibilidad de una venta a plazo que defina la fecha y la entrega. El importador puede definir si aplicará a plantear, después de recibir y documentar el pasivo, la posibilidad de descuento por pronto pago. El exportador debe estar preparado para esto y debe definir el monto que dejará de percibir. Se debe calcular tanto un mínimo como un máximo que le permita obtener la rentabilidad necesaria para continuar en el negocio. La cláusula segunda se refiere al precio de las mercancías. En esta parte es importante determinar el método de identificación del precio, el cual puede ser precio arreglado, precio diferido o precio revisable. La cláusula tercera se refiere a la forma de pago. Es importante determinar qué divisa se utilizará para el pago y la cantidad a pagar. La divisa utilizada puede ser del país del importador, del país del exportador o la divisa de otro país. Asimismo, es importante determinar el tiempo en que será el pago. Esto puede ser prepago, pago por anticipado, pago a la vista o pago inmediato, además de pago diferido. La cláusula cuarta se refiere a la entrega de las mercancías. En esta parte se debe especificar el tiempo de entrega, el lugar de entrega, así como la notificación de entrega. Adicionalmente, se deberá estipular si se aceptan entregas parciales o no, así como se aceptan los transbordos. La cláusula quinta se refiere al envase y embalaje. Además de estos, es importante considerar el empaque. Las especificaciones del empaque deben de ser claras para ayudar al receptor a identificar el envío. Adicionalmente, se debe hacer con pintura permanente y con marcas especiales según corresponda. Con ello se cumplirán las regulaciones del empaque, asegurando el manejo adecuado de estas. El vendedor deberá ser el responsable por cualquier daño a los bienes que puedan ser causados por un problema de empaque. La cláusula sexta se refiere a la calidad de la mercancía. Para determinar la calidad de la mercancía se pueden referir a los métodos para describir la calidad del producto como son la muestra, los estándares, la marca técnica, los documentos técnicos, la cantidad de una sustancia, el peso natural, la inspección y aprobación, el valor presente del producto, la descripción o las normas familiares FAQ o GMEQ. La cláusula séptima se refiere a la marca de la mercancía. En ella la vendedora declara que la marca de la mercancía se encuentra debidamente registrada ante autoridad competente, mientras que la compradora se obliga a respetar el uso de dicha marca y dar aviso de cualquier mal uso que se observe en su país. La cláusula octava se refiere a la vigencia del contrato. En términos de periodo de ejecución, los contratos pueden ser de corto plazo y de largo plazo. En términos de relación comercial contenido en contratos de venta, los contratos pueden ser de exportación, de importación, temporales de importación para reexportación, de exportación para reimportación y contratos de embarques transnacionales. La cláusula novena se refiere a la entrega de documentos. En esta, la vendedora se obliga a entregar todos los documentos que le corresponda tener a la compradora.
Los documentos necesarios para el establecimiento del pago son, entre otros, el talón de embarque, la lista de empaque, la factura comercial, la póliza de seguros, los certificados de seguros, que incluyen el certificado de calidad y peso, el certificado de origen y el certificado de calidad. La cláusula 10ª se refiere al idioma. En esta las partes acuerdan que para fines de la elaboración, celebración y suscripción de este contrato se utilizará un determinado idioma. La cláusula 11ª se refiere a la rescisión por incumplimiento. En esta, la parte compradora y vendedora podrán determinar cuándo podrán rescindir del contrato. La cláusula 12ª se refiere a la subsistencia de las obligaciones, mientras que la cláusula 13ª al impedimento de cesión de derechos y obligaciones. La cláusula 14ª se refiere al caso fortuito. El caso fortuito es un evento que no puede ser anticipado o controlado. En el caso de que se presente un evento de esta naturaleza, el vendedor puede evitar sus obligaciones contractuales sin pagar compensación o penalización. Son causas fortuitos los disturbios sociales como guerras y huelgas o desastres naturales como fuego, deslaves, tormentas y terremotos. La cláusula 15ª se refiere a las modificaciones al contrato, mientras que la cláusula 16ª a la legislación aplicable al mismo. La cláusula 17ª se refiere a la cláusula compromisoria, donde las partes establecen que se someterán a una conciliación y arbitraje para resolver cualquier controversia. No es recomendable someterse a los tribunales del país de alguna de las partes debido a los costos, desconocimiento de la legislación del país extranjero y porque en algunos casos la autoridad competente desconoce de comercio internacional. En contraparte, el arbitraje ofrece varias ventajas. Entre ellas se encuentran la neutralidad, dado que él o los árbitros generalmente son de nacionalidad distinta de las partes; la rapidez, la duración de un procedimiento arbitral es de 1 año aproximadamente; la confidencialidad, las actuaciones en el procedimiento arbitral es de carácter privado; los costos, el arbitraje representa un costo menor que llevar un procedimiento ante los tribunales; y por último, el idioma. Las partes pueden pactar el idioma del arbitraje. Algunos centros administradores de arbitraje con representación en México son el Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, CAMECI, o el Centro de Arbitraje de México, CAM.